A compartir el tema ventilación, la relación ventilación alveolar con perfusión. Sabemos que es un tema de la fisiología, es un tema complejo, en la cual básicamente tenemos que ver las bases fisiológicas. Se evidencia que la homeostasis en el organismo precisa obtener energía de forma continua. Y aunque esta pueda obtenerse sin un curso de oxígeno, que viene a ser el metabolismo anaeróbico, en circunstancias normales se obtiene mediante vías metabólicas que generan combustión fosforizadas. Estas vías precisan un aporte de oxígeno y generan en la salida y en el egreso el dióxido de carbono, como el cual es el desecho metabólico a través de la fosforización, que viene a ser la oxidación o el metabolismo aeróbico. El sistema sanguíneo y el cardiocirculatorio realizan el transporte de estos gases, como ya les dije. Ingresa el oxígeno y sale el CO2. Para el sistema respiratorio es responsable el último del intercambio continuo, que es en la atmósfera. Como sabemos, el CO2 atmosférico es el 21%. Eso nos va a ayudar para tener una base. A continuación les voy a presentar un video, el cual les va a permitir mejorar la explicación de lo que es la fisiopatología respiratoria en lo que es la relación alveolo-perfusión. Ventilación, perfusión, sí, esta noche sí vas a poder dormir por lo menos. Bien, vemos un poco de presión. Sabes, con este resumen vamos a tratar de organizar todas las ideas del tema para que puedas tener un panorama general, puedes organizar tu conocimiento y así puedas encontrar fácilmente Así vamos a ver puedas recordar esto fácilmente, encontrar esto fácilmente en tu cerebro, ¿no? Bueno, comenzamos entonces viendo lo que ya vimos en la anterior clase. Vimos algo de ventilación, hablamos sobre el espacio muerto anatómico y la ventilación alveolar. Ahora entonces, para entender la ventilación, perfusión, como le dice su nombre, tenemos que hablar de la perfusión, ¿ok? ¿Cómo se distribuye, en otras palabras, el flujo sanguíneo pulmonar? Aquí hay un índice que quiero que te lo memorices desde ya porque es algo que te lo van a preguntar más adelante. El índice ventilación-perfusión, que es igual a 0,8. Entonces, partamos de lo más chiquitito de lo que ya vimos en la anterior clase y recordamos un poco. Tenemos acá un bronquiolo respiratorio. Ese bronquiolo respiratorio obviamente tiene músculo liso. Tenemos los conductos y sacos alveolares. Bien, ahí tenemos que llegar con el aire. ¿Para qué? Para que en la circulación, tenemos acá la arteria pulmonar, llega acá, se capilarice y nos dé capilares pulmonares donde se produzca el intercambio gaseoso o la difusión de gases, como quieran decirlo. Y estos nuevamente se vuelven vénulas y nuevamente la vena pulmonar y nuevamente nos dé el retorno venoso pulmonar, pero ya con sangre oxigenada. ¿Ok? Esto nosotros llamamos perfusión, Q. Y esta perfusión en el pulmón va a tener una distribución especial. O sea, en otras palabras, va a llegar a las zonas de arriba, a las zonas del medio y a las zonas de abajo cuando el paciente esté, por ejemplo, sentado o de pie. ¿Sí? Y el aire también va a tener una distribución especial. Va a llegar el aire por su densidad, va a llegar mejor arriba, un poco bien al centro y va a llegar muy poco en la base, ¿sí? Por sus características físicas. Entonces vamos a tener algunas zonas donde vamos a tener una buena ventilación y una perfusión un poco baja. Por ejemplo, las zonas de arriba, ¿sí? Las zonas del medio vamos a tener casi una ventilación y una perfusión casi igual. Y en las zonas de abajo vamos a tener una ventilación reducida, pero una buena perfusión, ¿sí? Esto en descenso. Entonces de acá el famoso amigo West dijo, amigo, ¿no? Bueno, genio West dijo y planteó las zonas que le puso su nombre, las zonas de West, o alguien le puso su nombre. En la zona 1, donde no hay flujo sanguíneo, hay muy buena ventilación. En la zona 2, con mucho flujo sanguíneo, pero intermitente. Y en la zona 3, con evidente flujo sanguíneo de manera continua. ¿Y esto para qué? Para entender en realidad patología, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la zona 1, que se convertiría en el espacio muerto fisiológico. La zona 2 y la zona 3, que es una zona de hematosis, pero cuando la zona 3 se vuelve patológica, nos puede dar shunts o cortocircuitos. Y que bueno, eso lo vamos a ver más adelante en este mismo video. Entonces comenzamos describiendo ahora la circulación
la circulación pulmonar. Bien, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta de la circulación pulmonar, ya hablando netamente de la circulación como tal? Que vamos a encontrar dos tipos de circulación. La circulación de alta presión y bajo flujo, ya más o menos te recordarás a qué tipo de circulación estamos refiriéndonos, y la circulación de baja presión, pero de alto flujo. En otras palabras, tiene muy poca distensión, tiene una muy buena distensión de los vasos y sale mucho líquido por ahí, está mucho volumen por ahí. Bien, ¿y esto nace de dónde? Del corazón, obviamente. Fíjate, tenemos el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho vamos a tener el tronco de la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar tenemos una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Tenemos por el ventrículo izquierdo la aorta que sale, ¿sí? Bien, a continuación, atención. Los troncos pulmonares, estos vasos que además de ser arterias, tienen una capa muscular un poco reducida, por lo tanto pueden soportar bajas presiones y gran cantidad de volumen, por eso es alto flujo. Entonces la circulación de baja presión y alto flujo está dada por la arteria pulmonar. En cambio, la arteria aorta, con sus ramas que van a irrigar también el pulmón, ¿sí? Las arterias bronquiales directamente, son parte de la circulación de alta presión y bajo flujo. ¿Ok? Bueno, entonces cuando se produce la hematosis o la difusión de gases, vemos que tienen que retornar la sangre del pulmón, y eso lo va a hacer gracias a las venas pulmonares, que van a terminar en la aurícula izquierda, nuevamente para seguir en la circulación sistémica después. Entonces tenemos venas pulmonares por un lado y arteria pulmonar. Ok, entonces, ¿cuáles son las diferencias? Vamos a detalles ahora. La circulación de alta presión y bajo flujo va ¿a dónde? Al árbol bronquial, va a los bronquiolos terminales, va al tejido de sostén. Si te das cuenta, estamos hablando de estructuras pulmonares. Entonces, en otras palabras, esta circulación es de tipo nutricia. Esa es su función, nutrir, llevar oxígeno, ¿sí? Es parte de la circulación sistémica y lleva a que sangre oxigenada, porque estos tejidos necesitan vivir, obviamente, ¿no? Esos bronquios necesitan oxígeno para seguir viviendo, ¿sí? Entonces, este tipo nutricia. En cambio, la circulación de baja presión y alto flujo, que es la circulación pulmonar, lleva sangre venosa, sangre desoxigenada. Es la circulación pulmonar, aquella circulación funcional, en otras palabras, la que nos va a dar a nosotros la función del intercambio gaseoso. Esa va a ir a las arterias pulmonares y capilares. Entonces, acá tenemos la primera función de la circulación pulmonar. ¿Cuál es? La difusión de gases, o sea, el transporte adecuado para la difusión de gases. Luego tenemos otras funciones, por ejemplo, la función de reservorio, porque aquí tenemos el 10% de la circulación sistémica, que llega a ser 5 litros, aquí tenemos 500 ml. Pero cuando tú le das un mayor gasto cardíaco al pulmón, este puede soportar más, porque son vasos de distensión, vasos de capacitancia, tienen baja presión en su pared, por lo tanto pueden distenderse fácilmente. ¿Ok? Bueno, otra función importante es la función de filtro. Y la función de filtro va a estar dada justamente porque el pulmón tiene un área muy importante, 140 metros cuadrados, ¿sí? Para poder filtrar. Que, por ejemplo, llega un émbolo, puede ser un émbolo de grasa, un émbolo séptico, un émbolo de líquido amniótico, ponte. Entonces, estos émbolos pueden llegar y van a llegar al pulmón y van a evitar que del pulmón pase la circulación sistémica. Y aquí vamos a hablar de una enfermedad un poco más adelante, de la tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Además, este tiene una función inmunológica. Aparte de la función de filtro, también puede ser una función inmunológica porque va a ser una barrera, porque conectamos nosotros con la vía aérea, con el exterior. Otra función importante es la función metabólica, porque, por ejemplo, la angiotensina 1, casi en el 80% de su transformación, se va a producir acá en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. La bradicinina, la serotonina, las prostaglandinas y como la adrenalina también se pueden metabolizar acá, además que otros fármacos. Como hemos podido evidenciar en el video, nos relata básicamente cómo es la fisiología respiratoria, cómo ingresa la sangre arterial y cómo egresa la sangre venosa. La sangre arterial, la sangre oxigenada, y la sangre venosa, la sangre desoxigenada. Continuando con lo que es el aire atmosférico, el cual está compuesto con mezcla de gases. Esto tiene una degradación de que el 78.08% contiene nitrógeno, y el 20.94% contiene oxígeno. Relativamente, lo que continúa es el dióxido de carbono, que es un 0.035%, y un 0.93% vienen a ser los gases inertes, que viene a ser el argón y el neón. Esta constitución nos hace una sumatoria del 100%, que viene a ser la constitución de los gases dentro de la respiración.
Para ello hemos hecho un cuadro donde se presentan las presiones parciales de los gases que intervienen en el intercambio gaseoso, el cual está considerado en milímetros de mercurio. La presión barométrica total es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y según la ley de Dalton, esto determina una suma de presiones parciales de los gases que lo componen. Por ejemplo, vamos a sacar la sumatoria de la presión de oxígeno dentro de la atmósfera. Si sacamos el porcentaje de presión de oxígeno, que viene a ser un porcentaje de 0.035% de 760, nos sale, la presión de oxígeno, el porcentaje es de 20.94%, por 760 nos sale un valor total de 160 milímetros de mercurio. Posteriormente, el dióxido de carbono es un 0.35%, el cual, sacando la regla de tres simples, nos viene a salir 0%, 0 milímetros de mercurio. Y la cantidad de agua que tenemos dentro de la atmósfera, sacando la regla de tres simples asimismo, vemos que multiplicamos 0.93% por 760 y nos sale 0. Y el nitrógeno, que es una concentración de 78.08%, sacando el 760, viene a ser 600 milímetros de mercurio. Y así sucesivamente, sacamos el porcentaje en la tráquea, en los alvéolos, en la sangre arterial y en la sangre mixta. Dentro de las bases fisiológicas también vamos a valorar la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado, que viene a ser abreviado PiO2, que es el mono contenido, teniendo en cuenta que la presión parcial del vapor de agua es generada en las vías aéreas y tiene un valor de 10 milímetros de mercurio, que viene a ser la presión inspiratoria de oxígeno es igual a 160 menos 10, nos trae como resultado de 150 milímetros de mercurio. Estamos analizando con lo que es la presión atmosférica, con el cuadro anterior. Como hemos visto, la presión de oxígeno es 160 en la atmósfera. Entonces estamos relevando el dato de que la presión atmosférica es 160, la presión de oxígeno en la atmósfera es 160 menos la presión de agua, que es 10, nos da un resultado de 150 milímetros de mercurio. En la presión total de gases alveolares intervienen tanto las presiones parciales como los gases atmosféricos, que son el nitrógeno y el oxígeno. Asimismo, tenemos la concentración de dióxido de carbono y el vapor de agua, generados de forma continua dentro del metabolismo. También tenemos la fórmula de la presión de gases alveolares, que viene a ser la presión de nitrógeno más la presión de oxígeno más la presión de dióxido de carbono y la presión de agua. Sumamos, como tenemos en el cuadro anterior, sumamos la presión de oxígeno, la presión del dióxido de carbono, la presión de agua y la presión de nitrógeno, todo nos hace una sumatoria de 760 milímetros de mercurio. Luego tenemos la presión de oxígeno en gases alveolares. Esto no se puede medir directamente, ya que tenemos que analizar porcentualmente las partes de la fórmula, que viene a ser la presión arterial de oxígeno es igual a la presión inspiratoria de oxígeno que nos ha salido arriba, que es 150, menos la presión alveolar de dióxido de carbono, menos la frecuencia respiratoria, de lo cual degradamos que la frecuencia respiratoria es igual a la presión de oxígeno, presión alveolar de dióxido de carbono entre la presión alveolar de oxígeno, que viene a ser 0.8. Como hemos visto en el video, también esa es la diferencia de la división de la ventiloperfusión, que en una persona normal, dentro de los valores normales, es 0.8 la división. Continuando con la temática, vamos a hablar sobre qué es la ventilación. Se produce gracias a la actividad de la bomba ventilatoria torácica y precisa una adecuada mecánica respiratoria, en la cual el sistema nervioso interviene dentro del mecanismo respiratorio. Luego tenemos que al final de la expiración
de una expiración tranquila, la capacidad residual es en promedio 3 litros, el cual la mayor parte del volumen es gas pulmonar, el cual se encuentra en los alvéolos, y este es útil en intercambio gaseoso. Asimismo, el árbol tráqueo-bronquial viene a ser igual a 150 mililitros por la porción de conducción. Esto constituye el espacio muerto anatómico que interviene en el intercambio gaseoso. Y posteriormente, en la inspiración, el volumen corriente ingresa 500 mililitros de aire y un tercio, que viene a ser 150 mililitros, permiten que la inspiración sea eliminado por una porción de conducción, y 2/3 penetran en los alvéolos. Esos 2/3 vienen a ser 350 mililitros. El primer volumen de penetración en los alvéolos no es renovado, ya que esto ocupa gran parte del árbol bronquial. Asimismo, la ventilación alveolar es un intercambio de gases entre los alvéolos y el ambiente externo. Este es un proceso atmosférico. Este viene a ser un volumen de gas que participa en el intercambio de gases por la unidad de tiempo. Como podemos ver, la sangre arterial ingresa como sangre oxigenada, se produce en los alvéolos el intercambio gaseoso, sale la sangre con dióxido de carbono para ser eliminada al exterior. Esto se produce, inspiras y expiras CO2. De la misma forma, ingresa la sangre arterial y se produce el intercambio gaseoso y sale la sangre venosa. Los factores que condicionan la eficacia de la ventilación deben de mantener su integridad anatómica y funcional. Esto se produce a través de la bomba torácica o la mecánica ventilatoria. Asimismo, interviene el sistema nervioso central periférico, el cual controla la ventilación. Se produce una presión pleural negativa en el parénquima pulmonar y las vías aéreas. Dentro de la mecánica respiratoria, la caja torácica es un sistema óseo muscular tendinoso que en reposo tiende a producir una expansión buscando una capacidad pulmonar total. Por el contrario, el pulmón es un órgano rico en tejido elástico que tiende al colapso. Si nosotros no tendríamos el volumen tidal que permitiría que nuestro pulmón se encuentre semi distendido para que no llegue a la totalidad del colapso, para que no se desinfle totalmente nuestro pulmón. Por eso es que nosotros como parte de la fisiología tenemos que el pulmón queda semi inflado con un volumen residual. Asimismo, el equilibrio entre las fuerzas elásticas opuestas se alcanzan al final de la inspiración y corresponde a la capacidad residual, como les decía. Siempre queda como que si nuestro pulmón fuera un globito y queda semi-inflado, no se desinfla en su totalidad, no colapsa el pulmón, porque si es que colapsara sería un poco más difícil llegar a la distensión pulmonar y llegar a la totalidad de la inspiración. La inspiración es un proceso activo. La contracción de los músculos respiratorios aumentan el volumen torácico y pulmonar, generando una presión alveolar negativa subatmosférica y un gradiente que permite la entrada de aire. El principal músculo inspiratorio, ¿cuál es? El diafragma, por supuesto, que nos permite contraer un proceso de aumento de diámetro de la longitud del tórax en menor proporción y de forma transversa del anteroposterior. El control de la ventilación se produce en dos niveles. Tenemos en el nivel central y en el nivel periférico. En el nivel central, el control básico se produce en el centro respiratorio, el cual constituye por grupos neuronales, situados a distintos niveles del tronco encefálico. ¿Qué produce esto? Genera impulsos rítmicos que permiten ser transmitidos por los nervios periféricos hasta la musculatura respiratoria. Asimismo, esto nos va a permitir que esta actividad pueda modificarse por la
aferencias procedentes de las estructuras corticales, que viene a ser el control voluntario, o las subcorticales, que vienen a ser las emociones. Y a nivel periférico, el seno carotidio es sensible a cambios. Los gases sanguíneos y el cual genera eferencias a través de los nervios vagales que modulan la actividad del centro respiratorio. Diversos receptores periféricos de irritación y estiramiento sitúan el parénquima pulmonar, la musculatura respiratoria y la caja torácica, el cual puede generar eferencias, los cuales son conllevadas por los nervios periféricos y producen el mismo efecto. Son conducidas básicamente por los nervios periféricos hasta la culminación de la respiración, el cual puede ser dominada por los controles voluntarios o involuntarios y las emociones. Dentro de la difusión, que también es parte de la fisiología respiratoria, se produce la transferencia de los gases respiratorios entre el alveolo y la sangre a través de la membrana alveolo-capilar, que viene a ser la estructura del pulmón, el cual le confiere la máxima eficacia, donde se produce gran superficie, en gran parte de la superficie se produce el intercambio gaseoso y el espesor mínimo de esta superficie del intercambio, el cual el pulmón contiene 300 millones de alveolos. Los alveolos son los conductores donde se produce el intercambio gaseoso, donde ingresa el oxígeno y sale el CO2. En esta superficie lleva un diámetro de 140 metros cuadrados. La transferencia del gas entre el alveolo y la sangre está condicionada por, en primer lugar, el FiO2 del aire inspirado. Luego tenemos el contenido de oxígeno en la sangre venosa, el cual es mixta, ya que lleva un poco de sangre venosa y un poco de sangre arterial, o sea, cierto porcentaje de oxígeno y dióxido de carbono. El tiempo de tránsito de hematíes por el capilar pulmonar, lo cual nos conlleva a la difusión de los gases respiratorios. Es un proceso pasivo, no consume energía. Se produce por el movimiento aleatorio de sus moléculas que atraviesan la membrana alveolo-capilar de forma proporcional a sus precisiones parciales a cada lado de la misma. Para mantenerse esta gradiente de presión es necesario la renovación continua del gas alveolar, que se produzca la ventilación y asimismo que la sangre sea regada por los alveolos durante la perfusión. ¿Qué viene a ser la perfusión? Viene a ser la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es un circuito de alto flujo, de baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva, lo que favorece el intercambio gaseoso. Esto evita el paso de los fluidos al intersticio y favorece la función ventricular derecha con un bajo gasto energético. El circuito pulmonar recibe todo el gasto cardíaco, pero sus presiones son menores a las sistémicas y las presiones arteriales pulmonares. Suele ser inferior a 25 a 30 milímetros de mercurio. Durante el ejercicio las presiones pulmonares se incrementan, ya que estamos agitados y eso nos conlleva a hiperventilar muchas veces, ya que el ejercicio agota o agita. Y esto aumenta 5 veces la presión pulmonar. Los capilares que están abiertos se distienden y aumentan su flujo hasta el doble. Luego se reclutan los capilares y estos llegan al colapso. Por eso es que nos hace un poco dificultoso cuando estamos haciendo ejercicio respirar, ya que muchas veces colapsa el pulmón y se le hace difícil la distensión. El ejercicio también aumenta más el gasto cardíaco que el gradiente de presión vascular pulmonar, lo que conlleva al no aumento de la resistencia vascular. Todos estos mecanismos previenen el edema pulmonar. Como podemos observar, este es nuestro pulmón y como el video les mostraba,
que entra mayor cantidad de oxígeno en la parte superior y en la base ya es menos, pero en la base se da el mayor volumen de perfusión. En la parte superior es menor la perfusión, en la parte media ya es moderada y en la parte basal del pulmón la perfusión es alta. Como podemos ver, que los vasos tienen mayor resistencia en la parte basal. Es el mismo gráfico, tenemos mayor oxigenación, pero menos perfusión, moderada oxigenación y moderada perfusión, menos oxigenación y mayor perfusión. Asimismo, la vasoconstricción pulmonar y la vasoconstricción pulmonar hipóxica es cuando las unidades alveolares disminuyen la ventilación y reduce la presión alveolar de oxígeno. Se produce una vasoconstricción local que reduce la perfusión de dichas unidades y el flujo se desvía a través de las unidades de menor ventilación. En los alveolos es donde se produce el intercambio gaseoso. Ingresa la sangre oxigenada y sale la sangre desoxigenada. La vasoconstricción hipóxica aparece cuando la presión alveolar de oxígeno es alta, es menor de 50 milímetros de mercurio, el cual tiene mayor efecto sobre la resistencia vascular pulmonar. Esta va a aumentar en un 40%, sobre la presión pulmonar, que aumenta un 26%. La inhibición de este mecanismo mediante la oxigenoterapia o los vasodilatadores puede empeorar el intercambio gaseoso al aumentar el desequilibrio ventilo-perfusión. Y vamos a llegar al centro de lo que es el tema, la relación de la ventilación alveolar y la perfusión. La ventilación y la perfusión pulmonar son procesos discontinuos. La primera, que es la ventilación, depende de la intermitencia de los movimientos respiratorios, y la segunda, que es la perfusión, de las variaciones entre la sístole y la diástole. Sin embargo, la cantidad y la composición de gases alveolares continúa en la resistencia funcional. Amortigua estas oscilaciones mediante las constantes transferencias de gases. El cociente global, que viene a ser la división entre la ventilación y la perfusión, causa una división, aporta poca información sobre el intercambio gaseoso. Sin embargo, las relaciones ventilo-perfusión son las que realmente determinan la presión alveolares sanguíneas del oxígeno y el dióxido de carbono. Como hemos podido observar en varias diapositivas anteriores, la relación de los valores normales de la ventilo-perfusión es 0.8 en los seres humanos. Para todo pulmón, la relación ventilo-perfusión es 0.8. Asimismo, las bases predomina la perfusión y el cociente. Cuando es bajo, ya hay un desequilibrio ventilo-perfusión. Asimismo, dentro del desequilibrio ventilo-perfusión, cuando es 0, es que ingresa el shunt. Luego compartimos el espacio muerto. Los alveolos ventilados no son perfundidos, también se produce un desequilibrio ventilo-perfusión. Los alveolos normales no son ventilados ni perfundidos, y la mezcla venosa, los alveolos son perfundidos y no ventilados. En bipedestación, la distribución de la ventilación y la perfusión son homogéneas, que vienen a ser las zonas de West. Por defecto, la gravitación de las vértices de la ventilación es mayor que la perfusión, y lo contrario ocurre en las bases. O sea, que la ventilación es mayor en la base y la perfusión es menor. En las zonas intermedias, ambos son similares. Se pueden encontrar tres patrones de relación ventilo-perfusión. Las áreas perfundidas y no ventiladas, que viene a ser a 0,
bien llamado el shunt, que equivale al concepto fisiológico del cortocircuito. Las áreas ventiladas no perfundidas, que vienen a ser los espacios muertos fisiológicos, que corresponden al 25% de ventilación, y las áreas en las que la perfusión y la ventilación son homogéneamente proporcionales, con cociente ventilo-perfusión de 3 a 10, y con el envejecimiento se producen alteraciones progresivas de la relación ventilo-perfusión. Como podemos ver en esta imagen, acá tenemos el desequilibrio ventilo-perfusión. Como ya les dije, se produce el cortocircuito de shunt. La ventilo-perfusión tiene un cociente de 0, una ventilo-perfusión normal, que es 0.8, el pulmón normal, y la ventilo-perfusión con un espacio muerto que tiene un resultado de infinito, un cociente infinito. En condiciones fisiológicas existen pequeños cortocircuitos que representan el 1% del gasto cardíaco. Las venas bronquiales que drenan en las venas pulmonares y las venas previcio, que son las venas coronarias, que drenan en el ventrículo izquierdo. Se trata de sangre venosa que drena directamente en el circuito izquierdo sin oxigenar en el pulmón. Y como podemos ver, la relación ventilo-perfusión se produce en los alvéolos, ingresa la sangre oxigenada y sale la sangre desoxigenada para ser eliminada. Dentro del intercambio gaseoso se produce la difusión, la ventilo-perfusión, que es el equilibrio que es del ingreso y la eyección. Asimismo, dentro de las bases fisiológicas también tenemos la hipoxemia, que viene a ser la alteración de la ventilo-perfusión, el trastorno de difusión y se produce el cortocircuito de shunt. Gracias. Bien, entonces, muchas gracias, licenciada Analí. Podemos empezar con las preguntas. Vamos a dar unos minutos para que puedan desarrollar sus consultas a través del botón del chat, a través del botón de preguntas y respuestas, o si desean también a través del botón de levantar la mano de Zoom para poder otorgarle que puedan activar su micrófono.